¿Cómo están, muchachas, muchachos? Bien, ¿y usted? ¿También bien? Vamos a seguir con el tema de ayer. El tema de ayer estábamos hablando acerca de cómo reducen las enzimas la energía de activación. Y luego estuvimos viendo cómo trabajan las enzimas. Es la continuación. Ayudan a que los sustratos se junten. O sea, las moléculas de sustrato pocas veces reaccionan y sus concentraciones son bajas. El enlace con un sitio activo es como si se dejara o como si se produjera un incremento local de la concentración, el cual puede aumentar la velocidad de 10.000 a 10 millones de veces, dependiendo de cada reacción. También orientan a los sustratos en posiciones que favorecen la reacción. Por sí solos, los sustratos chocan en direcciones aleatorias. Los enlaces débiles, pero extensos en el sitio activo, colocan con mucha más frecuencia a los grupos reactivos sobre trayectorias de colisión precisas. También impiden la entrada de agua. En ocasiones los sustratos están enlazados tan fuertemente que las moléculas de agua quedan incluidas en forma parcial o total en el sitio activo. En algunas reacciones, el microentorno no polar resultante reduce la energía de activación hasta 500,000 veces. Esto es lo que ocurre cuando una enzima une un grupo carboxilo en CO negativo a una molécula. Y también introduciendo cambios en la forma de la enzima. En la mayoría de los casos, las débiles interacciones entre las enzimas o entre la enzima y su sustrato inducen un cambio en la forma de la enzima. Según el modelo de adaptación inducido, los grupos funcionales sobre la superficie del sustrato
no son del todo complementarios a los grupos funcionales del sitio activo. A medida que la enzima se alinea en forma estructural con el sustrato, este último se dobla, lo cual lo acerca al estado de transición. La complementariedad precisa podría no funcionar bien. Si el sustrato se enlaza demasiado fuerte con el sitio activo, el complejo enzima sustrato se estabilizaría demasiado, lo cual impediría la reacción. Ahora vamos a hablar sobre los cofactores. ¿Qué papel desempeñan los cofactores cuando el sustrato ya se encuentra adecuadamente alineado en el sitio activo? Se puede obtener una idea al respecto considerando a los cofactores que transfieren electrones. Por ejemplo, en muchas reacciones se forman intermediarios inestables con carga por sí solos. Regresarían con rapidez a la forma de sustrato. Las transferencias de electrones e hidrógeno, el sustrato o intermediario, y de él hacen que la reacción proceda hacia los productos, más bien que hacia los sulfatos, hacia los sustratos. Los cofactores son mediadores. En la mayoría de las reacciones de este tipo. Por ejemplo, los iones metálicos se enlazan muy fuerte con aspartato. Cisteína, histidina o glutamato, que quedan incluidos en la estructura de muchas enzimas. Ceden y aceptan electrones con facilidad. Y al interaccionar con un sustrato o intermediario, desplazan los ordenamientos electrónicos de manera que promueven la formación del producto. Esto es lo que ocurre en el grupo M de la catalasa. El M tiene una estructura compleja de anillo orgánico con un átomo de hierro Fe positivo doble en el centro. Un enfoque
más cercano a la catalasa, enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno en las células, 4 cadenas de catalasa se asocian entre sí formando una estructura cuaternaria. Cada cadena plegada forma una cavidad en torno a un grupo M. El átomo de hierro del grupo M ayuda a la catalasis. Las propiedades eléctricas del M unido a la enzima asegura que no se produzcan los dañinos radicales libres de oxígeno como subproducto de descomposición del peróxido de hidrógeno. Una molécula de peróxido de hidrógeno, H2O2, entra a una de las 4 cavidades de la molécula de catalasa, donde se forma el sustrato para la reacción. El grupo M, encerrado en la cavidad, se muestra del color rojo. Uno de los aminoácidos, histidina, que se proyecta hacia la cavidad, atrae uno de los átomos de hidrógeno del sustrato, dejando libre un átomo oxígeno para enlazarse con el hierro del grupo M, o sea, el Fe. El enlace con el hierro provoca que el enlace O negativo O del sustrato se enlogue y se rompa. Se forma agua H2O cuando el fragmento OH atrae el átomo H de la histidina. El hierro libera al oxígeno en una segunda reacción con otra molécula de H2O2. Se forma oxígeno y otra molécula de H2O. ¿A qué se debe esto? La catálisis rápida y repetida requiere de un ambiente químico estable. Las cadenas polipeptídicas de la enzima deben ser suficientemente largas como para plegarse de manera repetida. En orientación o en orientaciones específicas. Y no solo para permitir estabilidad estructural, sino que el plegamento
coloca aminoácidos y grupos funcionales específicos en ubicaciones y orientaciones que favorecen la intención o la interacción con el agua que baña la superficie externa de la enzima y con la molécula de sustrato que se encuentra en contacto con el sitio activo. La energía de activación de una reacción es la energía necesaria para alinear los grupos químicos reactivos, desestabilizar brevemente sus cargas eléctricas y reordenar, formar y romper enlaces. La energía de activación impulsa a los sustratos hacia el estado de transición, en el cual la reacción puede proceder en forma espontánea hacia los productos o de nuevo hacia los sustratos. Los principales mecanismos que reducen la energía de activación en un sitio activo son el aumento de la concentración de sustrato, la orientación, la exclusión del agua y la modificación de las formas de la enzima y el sustrato. Y ahora vamos a ver que las enzimas no trabajan en el vacío. Es probable que una persona no se preocupe cuando sienta demasiado calor o frío, o cuando come un exceso de ciruelas ácidas o papas fritas demasiado saladas. Pero cuando no tiene nada que comer, la persona se concentrará en obtener alimento. Quizá llame a algún amigo para que vaya de compras con él, y si maneja demasiado rápido al supermercado, será probable que la policía lo haga disminuir la velocidad. O sea que al respecto tiene mucho en común con las enzimas, porque ellas también responden a los cambios de temperatura, pH y salinidad, y a la abundancia relativa de determinadas sustancias. Muchas dependen de ayudantes para realizar tareas específicas. Y todas las enzimas normales responden a la policía metabólica.
¿Cómo se controla la actividad enzimática? Toda célula controla su actividad enzimática coordinando los mecanismos de control. Mantiene, reduce o aumenta las concentraciones de sustancias. Los controles ajustan la rapidez con que se sintetizan las moléculas enzimáticas y están disponibles o bien funcionan sobre enzimas ya sintetizadas. Por ejemplo, gracias al control alostérico, una molécula se enlaza con una enzima en un sitio distinto del sitio activo. Ayo significa distinto. Estérico significa estructura o estado. El sitio activo cambia de forma, de manera que permite o impide la acción enzimática. Son diagramas simples del control alostérico de la actividad enzimática. El sitio activo se desbloquea cuando la proteína activada o activadora se enlaza con el sitio alostérico vacío. Y el sitio activo queda bloqueado cuando la proteína inhibidora se enlaza con el sitio alostérico vacío. Por decir, el activador alostérico consta del enlace alostérico con el sitio vacío y luego el sitio activo modificado. El sustrato puede enlazarse, el sitio enzimático activo y el sustrato no puede enlazarse. Y luego el inhibidor alostérico, el enlace alostérico con el sitio activo, permite que éste se una al sustrato. El sitio activo alterado no puede enlazarse con el sustrato. Los modelos de enlace que es reversible, hay una bacteria sintetizando triptófano y otros aminoácidos para la construcción de proteína y pronto se inicia la construcción de proteína. Pero la síntesis de triptófano no se detiene hasta que la concentración de las moléculas de triptófano provoca inhibición por retroalimentación. Gracias a este mecanismo,
de retroalimentación, un cambio provocado por una actividad que tiene dicha actividad. En esta vía, el ciclo de retroalimentación se inicia y termina con una enzima alostérica. Cuando el triptófano se acumula, las moléculas no utilizadas se enlazan con el sitio alostérico. Y dicho enlace detiene la actividad de la enzima y por lo tanto del resto de la vida. ¿Y qué ocurre cuando el triptófano escasea y su demanda aumenta? Las moléculas enzimáticas no se inactivan, de modo que comienza la síntesis de triptófano. Estos sitios de retroalimentación ajustan con rapidez las concentraciones de diversas sustancias. Va a haber un ejemplo de inhibición por retroalimentación de una vía metabólica. 5 tipos de enzimas actúan de manera secuencial, transformando al sustrato en el producto triptófano. Empezamos con el sustrato y luego la enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, enzima 5, producto final triptófano, perdón. El exceso de moléculas del producto final se enlaza con las moléculas de una enzima que cataliza el primer paso de esta vía. A medida que el exceso es mayor, un mayor número de moléculas enzimáticas se inhiben y se sintetiza menos triptófano. En los humanos y otros organismos multicelulares, el control de la actividad enzimática es algo sorprendente. Las células no solo funcionan para mantenerse vivas, sino que funcionan de manera coordinada con otras células para beneficiar a todo el organismo. Cierto aspecto de este amplio trabajo celular se basa en hormonas, un tipo de moléculas señalizadoras. Las células especializadas liberan hormonas y cualquier célula que tenga receptores para una hormona específica responderá a ella. Y su programa para elaboración de alguna proteína o alguna otra actividad se modificará. La hormona hace que los controles de la célula comiencen
a funcionar y la actividad de las enzimas aumente o se haga más lenta. Vamos a ver si afectan los cambios del pH y temperatura a las enzimas. Recordemos que la temperatura es una medida del movimiento molecular. Un aumento de temperatura acelera las velocidades de reacción, permitiendo que los sustratos choquen más a menudo con los sitios activos. Sin embargo, más allá de determinada temperatura, ¿qué difiere de una a otra enzima? El aumento de movimiento altera los débiles enlaces que mantienen a la enzima en su forma tridimensional. Y los sustratos dejan de enlazarse con el sitio activo, de manera que la velocidad de reacción se reduce en forma notable y aquí las enzimas y su medio ambiente, o sea, los gatos siameses, muestran efectos detectables de las diferencias de temperatura. Las células epidérmicas que dan lugar a la piel producen un pigmento café negruzco, la melanina. Se produce más melanina en la piel de las orejas y las patas que en otros sitios del cuerpo. Del gato. La enzima sensible al calor que ayuda a controlar la producción de melanina es menos activa en las partes más cálidas del cuerpo, por lo cual estas adquieren una piel de color más claro. ¿Cómo cambia la actividad enzimática a medida que la temperatura aumenta? ¿Cómo responden tres tipos de enzimas a un aumento de pH? La mayoría de las enzimas funcionan mejor cuando el pH se encuentra entre 6 y 8. Por ejemplo, la tripsina tiene actividad en el intestino delgado desde el pH o cerca de 8. La pepsina, una enzima que digiere proteínas, es una excepción. Funciona en el jugo gástrico, un líquido sumamente ácido con pH cercano a 1,2, que desnaturaliza a la mayoría de las enzimas. Además, casi ninguna enzima funciona bien cuando los líquidos son más salinos de lo usual. La elevada salina o salinidad, concentraciones iónicas extremadamente altas, altera las interacciones
que permiten que las enzimas conserven su forma tridimensional. Los mecanismos de control que rigen la síntesis de nuevas enzimas y estímulos, y estimulan o inhiben la actividad de las ya existentes. Al controlar a las enzimas, las células regulan las concentraciones y tipos de sustancias disponibles para ellas. Las enzimas funcionan mejor cuando el medio ambiente celular permanece dentro de rangos limitados de temperatura, pH y salinidad. Estos rangos son distintos para cada tipo de enzima. La cerveza, las enzimas y el hígado. La molécula de catalasa que hemos mencionado también sirve de vigilante para impedir que el alcohol ataque al organismo. Pensemos en lo que ocurre cuando una persona bebe medio litro de cerveza, un cuarto de vino o 50 mililitros de vodka al 80%. Todos los anteriores contienen la misma cantidad de etanol o alcohol etílico, C2H2O. C2H6O, perdón. Este azúcar tiene componentes hidrosolubles y liposolubles. Y el cuerpo absorbe cerca del 20% en el estómago y 80% en el intestino delgado. El torrente sanguíneo transporta con rapidez más del 90% al hígado, el cual lo descompone en una molécula no tóxica llamada acetato, ácido acético. Si el etanol se acumula o se acumulara a niveles altos, las células morirían y los tejidos experimentarían daños. El hígado de una persona saludable desintoxica el etanol antes de que esto ocurra. Ahí le vamos a dejar, muchachos, porque ya se va a acabar la clase. Continuamos la próxima clase. Que les vaya súper bien. Y nos vemos el jueves, muchachos. Igual. Igualmente, bye. Bye, cuídense, Kevin. Bye, Devani. Bye. Bye.